Hola, bienvenidos al curso de electrónica industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 17, inversor fuente de voltaje monofásico con modulación cuadrada. Los inversores fuente de voltaje, que son los que vamos a ver en este capítulo, son inversores que se caracterizan por tener en el lado de C, en el lado de corriente continua, una tensión dada por una fuente, un elemento que se comporta como fuente de tensión, es decir, una fuente de tensión propiamente tal o un condensador. En este caso, vamos a analizar el convertidor semipuente monofásico, que este que se muestra en la figura, donde está la fuente de tensión de alimentación. Tenemos un divisor resistivo, perdón, un divisor de tensión capacitivo, y tenemos dos interruptores. Estos interruptores funcionan controlada en forma inversa, con lógica inversa, es decir, cuando un interruptor está encendido, el otro está apagado y viceversa. De esa forma evitamos cortocircuitar la fuente, ¿ya? No podemos encender los dos al mismo tiempo porque si no la fuente se puede cortocircuitar acá. Ahora, al hacerlo funcionar de esta forma complementaria, entonces el punto A, este punto que tenemos acá, se puede conectar acá arriba, ¿cierto? Al voltaje DC o se puede conectar a tierra si es que el SA2 está encendido. El punto O, que es el punto del divisor resistivo, está permanentemente conectado a BC medios. Entonces, la carga se conecta entre el voltaje A, entre el punto A y el punto cero, de tal forma que el voltaje de la carga puede ser Vs medios, si es que el SA1 está conectado, ¿cierto? Estamos conectando la carga a este condensador que está arriba, o puede ser menos Vs medios, si es que el S2 está encendido y conectamos la carga entre este punto y el punto de abajo, ya en forma inversa. La estructura del semipuente, que es la que mostré recién, ya la habíamos visto en el convertidor, en un par de convertidores de CDC, en particular en el convertidor bidireccional, que es este que tenemos acá, donde tenemos la misma estructura, pero esta vez en esta configuración no se puede generar corriente alterna, solamente se puede generar corriente continua. Y también la habíamos visto en el convertidor semipuente aislado, en donde se genera efectivamente una corriente alterna entre este punto y este para el primario y el transformador, pero esta vez no tiene diodos de antiparalelo como este que se muestran acá, porque acá no hay una corriente inversa que manejar, ya que la corriente inversa pasa al secundario. Esto es un ejemplo de que la misma topología, si el mismo arreglo de semiconductores, dependiendo cómo se conecte, puede servir para distintas funciones. En este caso, los casos que mostré recién eran para convertidores CS, pero el que estamos analizando ahora es para un inversor. Este inversor semipuente, entonces, cuando conectamos la carga, la conectamos de esta forma. Usualmente se considera una carga inductiva resistiva para los eh, convertidores fuente de voltaje, que de cierta forma emula la parte pasiva de un motor, ¿sí? La parte inductiva y la resistiva. En particular, en este convertidor, el semipuente, cuando el switch está encendido, el SA1 está encendido, está de arriba, entonces yo les había comentado que este punto se conecta acá arriba, esto está cortocircuitado y lo podemos reemplazar por un cable porque está cerrado. Entonces estamos aplicando un voltaje VDC más positivo a la salida. Si en cambio está el SA2 encendido, estamos aplicando un voltaje menos VDC medios a la salida. Y tenemos entonces una onda cuadrada que tiene que tener un ciclo de trabajo del 50%, ¿ya? Porque estamos considerando que estamos aplicando una fuente, vamos a considerar un voltaje alterno sin componente continuo. Entonces la parte positiva tiene que ser igual a la parte negativa. Ahora, si esta señal cuadrada se la aplicamos a un circuito RL, lo que vamos a obtener como corriente va a ser una respuesta de primer orden, una respuesta exponencial, que va a subir y va a bajar, como se muestra aquí en la figura roja. Para poder hacer los análisis, entonces lo que se hace es utilizar o considerar solamente la componente fundamental de esta señal de corriente, como la que se muestra en esta figura. Entonces, con esta señal que ahora es sinusoidal, podemos entonces hacer el análisis de las formas de onda y de los estados de conmutación del convertidor. Lo primero que vamos a analizar va a ser los estados de conmutación. En el caso de los convertidores de CDC, como ya habíamos visto en el capítulo anterior, la mayoría de los convertidores de CDC tienen un solo interruptor, por lo tanto tenía solamente dos estados de conmutación. En este caso, como tenemos dos interruptores, vamos a tener más estados de conmutación, que son los que vamos a analizar. El primer estado de conmutación eh,
que que se muestra en esta figura acá, es cuando la corriente es positiva y está el LCA1 encendido. Eso quiere decir que este transistor está encendido y como la corriente es positiva, circula la corriente efectivamente a través del transistor. En esta condición, entonces, este punto está conectado acá arriba y el voltaje de salida es VDC medio, como ustedes lo pueden ver aquí. En el siguiente estado de conducción, ¿cierto? Tenemos el, eh, la corriente sigue siendo positiva, pero esta vez se apaga SA1 y se enciende SA2. Recuerden que son complementarios. Como se apaga SA1, entonces la corriente ya no puede venir desde arriba, no puede venir del transistor porque este transistor está apagado. Está encendido CA2, pero la corriente no puede pasar por el transistor porque el transistor está conectado al revés, puede conducir corriente hacia abajo. Por lo tanto, debido a que es una carga inductiva, esto fuerza a que esa corriente circule a través del diodo del interruptor inferior. En esta condición, entonces, este diodo se polariza, el voltaje aquí vamos a considerar que es cero y este punto está conectado a tierra. Y por lo tanto tenemos menos VDC medio en la salida, que es el voltaje que ustedes ven acá. En el tercer estado de conmutación tenemos que la corriente ahora ya no es positiva, sino que pasa a ser negativa. Y como la corriente es negativa y todavía está encendido el SA2, ahora sí puede conducir el transistor SA2. Y en esta condición consideramos que la caída de tensión del transistor es cero, por lo tanto este punto está conectado a tierra y seguimos teniendo un voltaje negativo. Finalmente, tenemos que la corriente es negativa, pero esta vez se apaga el transistor SA2 y se enciende el SA1. Igual que en el caso anterior, como la corriente es negativa, no puede circular por el SA2 porque el SA2 se cortó. Tampoco puede circular por el SA1 a pesar de que está encendido porque está conectado al revés. La corriente aquí es negativa, por lo tanto va en sentido contrario a la flecha que se muestra aquí. Y por lo tanto fuerza a que se encienda el diodo del transistor superior, el diodo 1. En esta condición entonces el voltaje de salida es más VDC, ese voltaje que tenemos aquí, más VDC medio, perdón. Si hacemos un resumen de estos cuatro estados, podemos ver cuatro estados de los estados de conmutación, podemos ver que son cuatro estados de conmutación. Dos estados en donde está el SA1 encendido y dos estados donde está el SA2 encendido. Y en cada uno de esos dos estados tenemos que la corriente positiva o negativa va a circular a través ya sea del diodo de A1 o el transistor TA1 o del diodo de A2 o el transistor TA2. Bien, ahora, a pesar de que circula ya sea por el diodo o por el transistor, el voltaje que se genera es el mismo mientras el SA1 está encendido. O el S2 está encendido, también el voltaje es el mismo. Por lo tanto, podemos agrupar estos dos estados de conmutación que en el fondo hacen conducir el diodo y el transistor del mismo interruptor en corriente positiva y negativa, lo podemos considerar como un solo estado de conmutación, en forma independiente si la corriente es positiva o negativa. ¿Por qué? Porque con ese estado de conmutación, con el SA1 encendido, a pesar de que el transistor no conduzca, el voltaje de salida siempre va a ser VDC medios, positivo. Y el otro estado de conmutación, que es este de acá abajo, en donde el SA2 está encendido, tenemos que, no importa si conduce el diodo o el transistor, en los dos casos el voltaje VDC va a ser negativo. El voltaje de salida, perdón, va a ser negativo, menos VDC medios. Entonces podemos simplificar esta tabla de conmutaciones considerando solamente el estado SA1 1 y el SA2 1 y sin considerar las corrientes y por lo tanto nos queda la siguiente tabla de conmutaciones. Entonces cuando el SA1 es 1 tenemos que el voltaje de salida es VDC medios, cuando el SA2 es 1 el voltaje de salida es menos VDC medios. Y los dos son complementarios, cuando uno está encendido el otro está apagado. El voltaje de salida lo podemos escribir entonces de esta forma. El voltaje de salida es VDC medio, este es positivo, por SA1, o sea, cuando SA1 es 0 tenemos VDC medios, y menos VDC medios por SA2, es decir, cuando SA2 es 1, el voltaje es menos VDC medios, lo cual nos queda expresado, lo podemos simplificar de esta forma. Ahora, como las señales son complementarias, es decir, SA2 en realidad es 1 menos SA1, recuerden que estas señales son eh, lógicas, entonces el negado es 1 menos la señal. Si reemplazamos ese valor, entonces podemos ver que el voltaje de salida va a estar dado por esta expresión, en donde solamente depende del voltaje de C y del valor del transistor superior. ¿Ya? Eso es porque estamos considerando que el transistor inferior es el complementario.
Y aquí efectivamente si ustedes aquí reemplazan SA1 igual a 1, les va a dar BDC positivo y si ponen que es 0 va a dar menos BDC medios. Ahora, si consideramos entonces que el voltaje de salida, hay solamente dos estados de voltaje de salida, puede ser o BDC, BDC medio positivo o BDC medio negativo, por lo tanto es una onda cuadrada que tiene amplitud VDC medios. Entonces, si calculamos el voltaje RMS, el voltaje RMS de una onda cuadrada es la misma amplitud de la onda cuadrada. Por lo tanto, el voltaje RMS va a ser nuevamente VDC medio. En el caso de la fundamental, el voltaje fundamental que ustedes pueden ver aquí, que es esta sinusoidal, que está montada azul, que está montada sobre la onda cuadrada, pueden ver que es ligeramente superior al valor de la onda cuadrada y efectivamente corresponde a 4 partido por pi por el VDC medios, lo cual en el fondo correspondería a 0.66 veces VDC. Los armónicos de voltaje se pueden calcular, siguiendo esta misma lógica, por 4 partido por pi dividido por n por VDC medios. Ahora, estos armónicos de voltaje solamente existen los impares, porque la señal tiene simetría impar. Y por último, podemos utilizar el voltaje RMS y el voltaje de salida RMS y el voltaje de salida fundamental para calcular el THD. Y eso nos da un valor fijo, es decir, para esta onda cuadrada tenemos un THD, una distorsión de voltaje fija del 0,48, o sea, un 48%. La distorsión del voltaje de la corriente es mucho menor. ¿Ya? En este caso, como estamos considerando una sinusoidal, la distorsión de la corriente es cero. Pero en realidad recuerden que es una respuesta exponencial. Entonces sí tiene una distorsión, pero esa distorsión es menor que la distorsión, siempre es menor que la distorsión de voltaje. ¿Por qué menor? Porque si se fijan, cada uno de los armónicos de voltaje está dividido por n. Por lo tanto, el mismo armónico de voltaje que vamos a tener, que va a generar el tercer armónico, por ejemplo, el quinto armónico, en términos de corriente van a estar divididos por 3 y por 5 respectivamente. Por lo tanto, la estructura armónica va a ser, el espectro armónico va a estar mucho más atenuado. Ahora, este inversor semipuente genera un voltaje cuadrado, una forma de onda, una onda cuadrada. Por lo tanto, no podemos controlar la amplitud de la onda cuadrada, siempre es fija, siempre es la misma amplitud que vimos anteriormente. Eso quiere decir que no podemos utilizarlo para controlar voltaje. Y por otro lado, tenemos que la forma de onda de la corriente, si aplicamos directamente esta onda cuadrada a un circuito RL, circuito resistivo inductivo, la corriente que va a circular por por la resistencia, perdón, va a ser una onda eh, distorsionada, una señal distorsionada. Ya puede ser una respuesta de primer orden, si es que la inductancia es pequeña, o si la inductancia es suficientemente grande, puede ser una onda triangular como la que se muestra acá. Ahora, debido a esos dos problemas, no se ocupa directamente para hacer cargas RL, sino que en este convertidor se ocupa usualmente en combinación con circuitos resonantes LC, como el que se muestra en esta figura, donde tengo un circuito, una parte inductiva, una parte capacitiva y la carga conectada a la parte capacitiva. De tal forma de que al hacer esto, el voltaje resultante, que es esto que ustedes ven acá, el voltaje de salida, ahora es sinusoidal. ¿Ya por qué? Porque activa la resonancia entre el circuito L y C. Y por otro lado, podemos controlar la amplitud de este voltaje de salida cambiando la frecuencia de la onda cuadrada. ¿Ya? Eso es debido a que el circuito resonante tiene una cierta impedancia, ¿cierto? Que depende de la frecuencia. Entonces, al cambiar la frecuencia, vamos a cambiar la impedancia. Como el voltaje de salida del inversor, el voltaje A0 es fijo, este que tenemos acá al cuadrado, tiene una amplitud fija, entonces al cambiar la impedancia vamos a ir cambiando la corriente. ¿Ya? Vamos a volver sobre esto eh, en la lectura, donde vamos a ver, en una lectura donde vamos a ver cómo se puede hacer un control de voltaje usando el inversor semipuente. La segunda topología de inversor monofásico que vamos a ver en este módulo es el inversor puente H. Este inversor puente H, nuevamente, es un inversor alimentado por una fuente de tensión. Ya recuerden que es sigue siendo un inversor fuente de voltaje. Esta vez tiene dos fases, no tiene un divisor resistivo, sino que tiene dos fases, una fase A y una fase B.
En cada fase tenemos dos interruptores. Y estos dos interruptores funcionan con lógica inversa, es decir, pero en forma independiente, es decir, el voltaje SA1 dispara el transistor de arriba y el SA2, el de abajo, es el complemento, es decir, cuando está encendido el de abajo está apagado y viceversa. En el caso de B exactamente lo mismo, cuando el SB1 está encendido el SB2 está apagado y viceversa. Pero son independientes uno de otro, es decir, SA1 puede ser una señal completamente distinta de SB1. Ya no hay una lógica entre ellos. O sea, sí va a haber una lógica después, que es la que nos va a dar el voltaje de salida, pero no están relacionados en términos de conmutación entre ellos. Ahora, la carga se conecta al tener dos transistores, entonces podemos, tanto el punto A como el punto B, podemos conectarlo ya sea a VDC positivo, a la barra superior, o a la barra inferior, que es tierra. Entonces el voltaje VA y VB puede ser o VDC o tierra. Ahora, la carga se conecta entre los puntos A y B. Y por lo tanto, como en cada uno de estos puntos yo puedo generar VDC o tierra, el voltaje de salida que yo puedo tener acá puede ser VDC positivo, VDC negativo o un voltaje cero, si es que yo aplico en los dos casos VDC o en los dos casos tierra. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que en realidad corresponde a la interconexión de dos inversores semipuente. Esta topología también la habíamos visto en el capítulo de convertidores de CDC. ¿Ya? En el caso del convertidor puente dual, que es este que tenemos acá, que se ocupaba para motores DC, pero esta vez, en este caso, se ocupaba para generar una corriente de valor medio continuo. Y en el caso del inversor, perdón, del convertidor de CC aislado, puente, en donde, al igual que el caso anterior, se generaba una corriente alterna a la entrada del transformador. ¿Ya? Nuevamente, hay una analogía entre estos dos tipos de topología de convertidor con el inversor actual. ¿Ya? Son parecidos, los dos tienen cuatro interruptores, los tres, ¿cierto? Tienen cuatro interruptores, en este caso tenemos diodos, pero la función y la conexión que se realiza es distinta, por lo tanto, la funcionalidad que tiene ahora es inversora para cargas que pueden ser positivas o negativas, con corriente positiva o negativa. Esta es la estructura del convertidor puente H una vez que se conecta la carga. La carga, como ya les he mencionado, se conecta entre los puntos A y B y podemos considerar que el voltaje de salida entonces es la diferencia entre el voltaje A y el voltaje B. La corriente de salida sería la que circula por la carga y por lo tanto va a pasar tanto por la fase A de ida como por la fase B de vuelta. ¿Ya? Ahora, acá podemos ver que tenemos el transistor SA1, cuando el transistor SA1 está encendido, que este de acá, el SA2 está apagado. Estos dos siempre es uno en complemento del otro. En el caso del SB, tenemos que el SB puede estar encendido en este caso y el SB1, perdón, y el SB2 está apagado. Por lo tanto, el SB1 y el SB2 siempre es el complemento del otro. Vamos a analizar los distintos estados que se producen más adelante, pero lo importante acá es que como estas señales, perdón, son complementarias una a la otra, usualmente lo que se hace es que se grafica solamente una de ellas, la, eh, la señal superior. Es decir, solamente graficamos SA1 y SB1, porque sabemos que en este tipo de inversores la señal del convertidor del transistor de abajo es la negada. Por lo tanto, nos queda un circuito, cuando veamos los gráficos de este tipo de convertidor, entonces vamos a ver solamente dos señales, SA1, SB1, como las que se muestran acá, y podemos entonces internamente saber que la otra son la negada. Ahora, aquí tenemos el mismo problema del caso anterior, en el cual si lo conectamos a una carga RL, vamos a tener en el fondo corrientes que van a tener respuestas de primer orden, como esta roja que se muestra acá. Son respuestas de primer orden ante entradas de escalón. Pero para poder hacer el análisis necesitamos una corriente sinusoidal, por lo tanto se considera la componente fundamental de esa señal de corriente que está distorsionada. Ya solamente quedamos con la fundamental, que es esta que se muestra acá. Ahora vamos a analizar los estados de conmutación y como podemos ver tenemos entonces cuatro interruptores, lo cual nos va a dar un total de 8 estados de conmutación. Veamos el primero. En el primer estado de conmutación vamos a considerar que el SA1 está encendido, es decir, acá arriba está encendido, y el SB1 está apagado, es decir, el SB2 está encendido. Recuerden que es el negado. En esa condición
Si la corriente es positiva, como la que se muestra en este caso, tenemos que va a conducir la corriente a través del transistor de la fase superior y de la fase inferior. Y en esta condición, entonces, este punto está conectado acá arriba, el punto B está conectado acá abajo y tenemos que el voltaje de salida es positivo, es VDC. En el segundo estado de conducción tenemos que el transistor SB1 se enciende. Eso quiere decir que se apaga el SB2. Como el SB2 se apaga, la corriente no puede seguir circulando por SB2, sino que tiene que circular por acá arriba. Pero como el SB1 está encendido, pero como está conectado al revés, ¿cierto? Está conectado mirando hacia abajo, la corriente no puede circular por ahí, así que circula en el fondo por el diodo asociado a este transistor. En esta condición, el voltaje de salida es 0 volt. ¿Por qué 0 volt? Porque estamos conectando este punto B. Si ustedes ven aquí, tenemos la corriente circulando por I0, circula, llega al punto B, circula por el diodo. Ya estamos considerando que no hay caída de tensión, por lo tanto este punto está conectado a VDC, está conectado acá arriba. Pero a este mismo punto está conectado el transistor. Por lo tanto, en términos de voltaje de salida, y este transistor también está encendido. Por lo tanto, en términos de salida, este voltaje está cortocircuitado entre el punto A y B. Y tenemos un voltaje cero. Efectivamente, aquí ustedes pueden ver que tenemos un voltaje cero, con corriente positiva. Luego, en el siguiente estado, tenemos que se mantiene el estado cero, pero cambia la corriente, cambia el sentido de la corriente a negativa. ¿Qué produce eso en el circuito? Las señales de disparo no cambian, fíjense, son exactamente las mismas anteriores. El SA1 está encendido y el SB1 está encendido, pero como cambia el sentido de la corriente, cambia el diodo y el transistor que conducen, porque ahora la corriente va en sentido contrario a la flecha que tenemos acá. O sea, la corriente ahora circula en este sentido, yendo hacia el punto A, por lo tanto va a pasar por el diodo, luego va a pasar por el transistor y se va a cerrar el circuito. El siguiente caso, vamos a considerar que la corriente sigue estando negativa, sigue siendo negativa, pero esta vez se va a cortar el transistor SA1. Como vimos en el caso anterior, al cortar el transistor SA1 positivo, entonces la corriente ya no puede venir desde ahí y se va a encender el SA2. Por lo tanto, la corriente va, como es negativa, ¿cierto? Va a circular directamente por el transistor. Y en este caso circula por los dos transistores, por el SB1 y SA2. En esta condición, entonces, este punto está conectado a tierra, ese punto está conectado ahí arriba, y por lo tanto, el voltaje de salida es VDC, menos VDC, perdón. Luego tenemos un estado en donde la corriente sigue siendo negativa, pero en este caso vemos que se corta la señal SB1, es decir, ya no circula por acá arriba y se enciende el SB2. Y circula la corriente por el diodo asociado a SB2. En esta condición el voltaje de salida es cero, porque están conectados estos dos puntos interruptores de acá abajo. En el siguiente estado de conmutación podemos ver que se mantiene el voltaje cero, se mantienen las dos señales de disparo, es decir, están encendidas las dos de abajo, pero ahora como cambia el sentido de la corriente, cambian los transistores y diodos, el orden del transistor y el diodo. Ahora conduce el diodo en el caso de la fase A y el transistor en el caso de la fase B. Bien, ahí hemos revisado 6 estados de conmutación. En particular, en este caso, hay dos estados de conmutación que no hemos visto, que son los siguientes, el estado de conmutación 2 y 5, en donde básicamente circulan con corriente positiva, perdón, con corriente negativa, hacemos circular esta corriente a través del diodo, de los dos diodos. Y en este caso la corriente positiva también la hacemos circular a través de dos diodos. Este estado de conmutación en el caso actual no apareció porque no estamos, la carga que estamos considerando es una carga pasiva. Y usualmente las cargas pasivas, estos dos estados no aparecen, pero cuando trabajemos con motores, con cargas activas, esa eh, carga va a forzar a que estos diodos conduzcan y por lo tanto van a aparecer en los estados de conmutación el estado 2 y el estado 5. Los voltajes que se ven en los terminales AB, en cada uno de ellos corresponde a menos VDC para el estado 2 y, perdón, VDC para el estado 2 y menos VDC para el estado 5. Ahí tenemos la totalidad de los 8 estados posibles para el convertidor puente H. Si hacemos un resumen de cada uno de los estados, podemos ver los 8 estados que se muestran, ¿cierto? Que son los que analizamos. Podemos ver que hay estados en los cuales se repite la conmutación y lo que cambia es el sentido de la corriente. Por lo tanto, el transistor y el diodo se van a encender en forma complementaria. Cuando el transistor funciona, cuando la corriente es positiva, funciona el transistor. Cuando la corriente es negativa, funciona el diodo. Pero todo esto es del mismo
semiconductor, del mismo interruptor. ¿Ya? Por lo tanto, podemos notar que cuando el SA1 está encendido, por ejemplo, y el SB1 está apagado, en este estado de conmutación, no importa si la corriente es positiva o negativa, el S1, es decir, ya sea el transistor o el diodo A1 y el transistor o diodo V2 están encendidos y por lo tanto el voltaje de salida en los dos casos es VDC. Eso quiere decir que estos dos casos, si omitimos la corriente, ya consideramos que no es importante en el sentido del voltaje que genera, podemos generalizarlo como un solo estado de conmutación. Lo mismo para cuando el SA1 es 1 y el SB1 es 1, en cuando se genera el voltaje 0. Luego, en el estado donde tenemos SA1 igual a 0 y SB1 igual a 1, en donde se genera un voltaje de menos VDC en los terminales de salida. Y finalmente, cuando los dos transistores de arriba están apagados, eso quiere decir que los dos de abajo están encendidos, y por lo tanto se genera también un estado 0, que es el que vemos acá. Si analizamos esta misma tabla de conmutación, pero ahora sin considerar la corriente, es decir, considerando que el interruptor se cierra, ya sea a través del transistor o del diodo, podemos simplificar la tabla de conmutación y encontrar una tabla de conmutación reducida que en este caso tiene 4 estados de conmutación. Esos 4 estados de conmutación entonces están dados por las siguientes combinaciones. 1, 0 de estados de conmutación de cada una de las piernas. Tenemos el 1, 0, el 1, 1, el 0, 1 y el 0, 0. Es decir, las 4 posibles combinaciones de una señal digital. Ahí pueden ver que el transistor se enciende. Esto es transparente si es la corriente positiva o negativa, porque se va a encender o el diodo o el transistor, pero el voltaje de salida va a ser exactamente el mismo en los dos casos. Entonces podemos ver que hay tres tipos de voltaje de salida. VS positivo, para este que tenemos acá, VS negativo, para este que tenemos acá, y en dos estados en donde el voltaje de salida es cero, que es cuando están los dos switches de arriba encendidos, ¿cierto? Los interruptores SA1 y SB1, o los dos interruptores de abajo, SA2 o SB2. Esos dos estados, los cuales el voltaje de salida es cero, se les denomina voltaje cero. Mientras que los estados, perdón, en donde existe un voltaje de salida, ya sea VDC positivo o negativo, se les llama estados activos. En comparación con el inversor, perdón, semipuente, podemos ver que en el semipuente no existían los estados ceros. Los dos estados eran positivos, o se generaba VDC medios o menos VDC medios. En este caso sí existen voltajes ceros. Por lo tanto, podemos utilizar esos voltajes ceros para cambiar la amplitud de la señal que estamos eh, generando en los terminales de salida. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, el modelo de voltaje de salida. Tenemos primero que indicar el voltaje de cada una de las fases. Para la fase A, entonces podemos escribirla de esta forma, en donde el voltaje A es el voltaje VDC por el pulso de disparo superior del transistor superior. ¿Ya? ¿Qué es lo que indica esto? Indica que si el transistor está encendido, SA1 está encendido, quiere decir que SA2 está apagado y por lo tanto este punto está conectado a VDC. Cuando el SA1 está apagado, cuando esto es cero, tenemos que el SA2 está encendido, por lo tanto el punto A está conectado a cero. Efectivamente podemos ver que VA entonces es VDC o cero, dependiendo del valor de SA1. Lo mismo para SB, solo que esta vez obviamente es con el SB1. Y el voltaje de salida es la resta entre el voltaje VA y VB. Por lo tanto lo podemos escribir de esta forma, como VDC SA1 menos SB1. En este caso, las señales de disparo, ¿cierto? El SA1 y el SB1, en cada fase son independientes. Pueden ser lo que nosotros queramos, pero ambos son trenes de pulsos de 50% del ciclo de trabajo. Es decir, ambos tienen que generar una señal alterna. Eh, Ahora, como las dos señales son trenes de pulso, lo que podemos hacer, una señal de un tren de pulsos, lo que podemos hacer es desfasar esos trenes de pulso de tal forma de generar un ángulo entre estas dos señales y de esa forma poder aplicar el estado cero. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos el análisis considerando este ángulo? Bueno, tenemos entonces el estado A, que es este que tenemos acá, ¿cierto? El estado para la fase A, el pulso de disparo, perdón, para la fase A, y aquí tenemos el pulso de disparo para la fase B. Podemos ver que está desfasado respecto a la fase A por un ángulo gamma. Si este ángulo gamma es cero, es decir, esta señal SB1 está completamente inversa a SA1, el resultado que uno tiene es muy similar al semipuente, solo que esta vez el voltaje está multiplicado por
por 2, o sea, es VDC el voltaje que se aplica, no VDC medios. Bien, entonces, utilizando este ángulo, podemos calcular el voltaje de salida RMS. Ya, eso es recuerden que son las herramientas para cálculo de voltaje RMS, voltaje de salida, distorsión, todas esas las vimos en el capítulo 1. Son las mismas ecuaciones que se aplican acá. Entonces, para calcular el voltaje de salida RMS, hacemos la raíz del valor medio de la señal al cuadrado y una vez resuelto, encontramos que es el voltaje VDC por esta expresión. Si calculamos el voltaje de salida fundamental, es decir, la señal sinusoidal azul que uno ve acá, corresponde a esta expresión que tenemos acá, que es una señal cosenoidal del ángulo de desplazamiento. Y finalmente, utilizando estos dos valores, podemos calcular la distorsión armónica, que nos da también una expresión, bueno, bastante más compleja que la anterior. Pueden notar que en los tres casos, el ángulo de desfase aparece, es decir, depende de qué ángulo de desfase yo genero entre los dos pulsos de disparo, es el voltaje de salida que voy a tener, voltaje de fundamental y la distorsión. Y podemos ver lo siguiente, si graficamos estos tres valores en términos del ángulo, podemos ver lo siguiente, podemos ver que a medida que el ángulo aumenta entre 0 y 180, es decir, con 0, recuerden, con 0 están las dos desfasadas y con 180 están las dos en fase. A medida que aumentamos el ángulo, tanto el valor RMS como el valor fundamental empiezan a disminuir. El THD, por otro lado, empieza un valor que es el mismo valor, recuerden, el THD era 48% en el caso del el semipuente. En este caso, si el ángulo es 0, estoy trabajando tal cual como el semipuente y el THD también es 0,48. Si aumento el ángulo, el THD empieza a disminuir hasta que llegue un mínimo cuando llego a 45 grados de desplazamiento. Luego, si sigo aumentando el ángulo, la distorsión empieza a crecer hasta que ya se tiende a infinito cuando el ángulo es 180. ¿Ya? Eso quiere decir que, bueno, aquí pueden ver que notar que si estamos controlando un motor, ¿cierto? Y el motor en el fondo ve el voltaje de salida fundamental, o reacciona en realidad ante el voltaje de salida fundamental, pueden ver que podemos modificar, entonces cambiando este ángulo, podemos modificar la amplitud de ese voltaje de forma no lineal, ¿cierto? Eh, pero podríamos controlar entonces el motor, ¿cierto? Cambiando la amplitud del voltaje sinusoidal aplicado. Ahora, como resumen, podemos entonces ver que los inversores fuente de voltaje, la definición es que son alimentados por una fuente de voltaje en el lado DC, ya sea una fuente de voltaje como tal o un condensador o una serie de condensadores. Los inversores que vimos en este módulo son dos inversores monofásicos y los dos están funcionando con modulación cuadrada, es decir, hay un tren de pulsos con un 50% de ciclo de trabajo aplicado como señal de disparo. Las señales de disparo por fase son complementarias. Esta característica es común para todos los convertidores fuente de voltaje. Ya, eso es porque no podemos encender los dos interruptores de una pierna al mismo tiempo porque si no se produciría un cortocircuito en la fuente. Ahora, como su nombre lo dice, son dos inversores monofásicos, por lo tanto, la salida el voltaje de salida de estos dos circuitos generan un voltaje alterno, es decir, una señal cuadrada con un valor positivo y un valor negativo. Ahora, del inversor semipuente vimos que solamente se podía controlar la frecuencia, por lo tanto se utiliza bastante, pero se utiliza en ciertas aplicaciones bien particulares, mientras que el inversor puente H puede controlar frecuencia y amplitud. Es decir, este inversor puente H se ocupa tiene una aplicación mucho más amplia que en el caso del semipuente. Y bueno, una vez que uno analiza los distintos estados de conmutación, igual que en los convertidores de CDC, uno analiza qué es lo que pasa cuando un interruptor está encendido y cuando está apagado, y se pueden sacar una cierta cantidad de estados de conmutación. ¿Ya? Pueden ver que para el caso del semipuente habían dos estados de conmutación, mientras que en el estado puente H habían cuatro. Usualmente los estados de conmutación están relacionados con la cantidad de interruptores que hay en el, en el convertidor. Y una vez teniendo todos los estados de conmutación, uno puede modelar el voltaje de salida en función de las señales de disparo. ¿Bien?
Eso es todo en cuanto a los inversores monofásicos. Fuente de voltaje alimentados con onda cuadrada. Muchas gracias.